Excelente. Muy bien, vamos a hacer un deporte. Estamos muy complacidos de verles esos rostros de satisfacción. La calidad se expresa en satisfacción. Cuando es satisfacción, es signo de calidad. Entonces, ver esos rostros de satisfacción es muy significativo y nos complace muchísimo. Porque esa es la idea, ¿no? Es lo que nos proponemos. Que ustedes tengan satisfacción y se vayan con el evento. Bueno, entonces voy a proceder a presentar a la doctora nuestra ilustre profesora que nos está compartiendo esta tarde, este evento, nos está compartiendo sus conocimientos, su experiencia en un espacio que tiene que ver con habilidades lectoras. Además, se toca un tema de competencias lectoras. Nuestra ilustre profesora Margot Villalón es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es directora del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo de la Facultad de Educación. Es licenciada en Psicología en la misma universidad y es doctorada en Ciencias de la Educación con mención Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Barcelona, España. Tiene más de 3 décadas de experiencia como profesora de cursos de aprendizaje y desarrollo de educación infantil y primaria y desarrollo profesional en estas áreas. También en la alfabetización inicial. Tiene una amplia experiencia en investigación y publicaciones de estudio de calidad de la educación inicial y del impacto de la alfabetización inicial y del aprendizaje lector formal de primero a cuarto de primaria. Es autora del libro Alfabetización Inicial y codirectora de los estándares orientadores de las carreras de educación parvularia o educación infantil del Ministerio de Educación de Chile. Entonces, con ustedes, nuestra ilustre profesora Marta, profesora, gracias por compartirnos su conocimiento y experiencia. Bienvenida. Agradecemos muchísimo. Gracias, profesor. Mi primera visita a Colombia fue al programa Todos a Aprender, porque el profesor lleva la camiseta puesta en abril de este año. Verdaderamente, cuando me invitaron otra vez a venir, dije, no puedo decir que no. ¿Cómo no sumarse a la maravilla que es esta iniciativa en la que compartimos tantos escenarios, los desafíos que nos necesitamos llegar, las fortalezas y las debilidades que tenemos, por tradiciones culturales compartidas? Entonces, dejé todo allá en Santiago, porque todas las disculpas no estaba cumpliendo el trabajo, dije, me volveré. Así es que espero que esta sesión valga la pena. Mire, yo quisiera comenzar con este verso que probablemente ustedes conocen, ¿sí? Yo entonces les contaba al grupo de ayer que yo me marcaba en la universidad con Metaca para tocar esta canción donde pudiéramos, ¿verdad? Porque era también una revelación que esta folclorista en un momento dado empezara a componer, en lugar de recoger tradiciones folclóricas del país, empezó a componer. Y esta fue 2 años antes de quitarse la vida, a los 48 años más o menos, la publicó. Probablemente en un momento de mucha alegría, de mucho entusiasmo, ella terminaba un periodo difícil, una mujer muy emocional. ¿Por qué lo quería compartir con ustedes? Fíjense, bueno, lo que ella dice, me ha dado su vida y a la escenario. Con él, para
palabras que hizo de o sea, de las estrofas que tiene este canto, 6 me parece, ¿cierto? Elige una en que agradece por el tema que estamos tratando ahora. ¿Por qué? Porque le permite decir sentimientos, actitudes, valores, padre, amigo, hermano, incluso alumbrando la ruta del castellano, el amor, el camino, lo que queremos. Las palabras nos dan ese instrumento maravilloso para compartirlo, vivirlo nosotros mismos. Bueno, entonces, yo quería que ustedes, para ponernos en onda, como decimos en Chile, común, ¿qué palabras bonitas escritas puedo yo dar gracias? ¿Cuáles son palabras que han sido como llaves que me han abierto a mí horizontes? Pero también pueden ser personas que han escrito, escritores. Colombia es una tierra rica en esa producción, no solo de bienes materiales, de bienes culturales. Escritores, ¿cuáles? Porque sabemos que la composición oral y escrita son una llave para reconocernos a nosotros mismos. En la plenaria yo les comentaba lo que me impresionó que dijo John Maxwell Coetzee, el escritor sudafricano, que dijo para mí a los 7 años haber ganado un premio literario, y ahí no les conté, ya por contárselo a usted. Coetzee vino a Chile porque se hizo un concurso en escuela y se eligió un ganador, un concurso de cuentos, se eligió un ganador y se le pidió a él que diera el premio. Y él dijo, cuando estaban ahí, los 3 premiados, los que reconocieron, dijo, yo les quiero contar a ustedes el primer premio que yo gané y cómo influyó en mi vida. Y leyó un escrito, pero leyó en castellano. Le dijo, estos niños no van a saber inglés, que es el idioma que yo hablo. Leyó en castellano este precioso texto en que dijo, yo descubrí mi lugar en el mundo. Entonces, claro, yo hice un concurso literario que era muy emocionante mirar a los estudiantes ahí. Eran estudiantes de secundaria, del último año del colegio, de la escuela, orgullosísimos, el premio Nobel le estaban entregando. Adelante, estamos en casa. Estaban entregando a ellos una colección de libros para que se llevaran. Es una forma de abrirlos al mundo. ¿Desde dónde se hizo? Desde la escuela. Desde la educación escolar. Entonces, con esa relación, la participación ciudadana, con palabras, con escritos, ponemos de acuerdo entre nosotros. Podemos resolver conflictos. Bueno, nada está excluido del lenguaje. En nuestro lenguaje no verbal está en interacción recíproca con las palabras. O sea, si les sugiero así. Hay gestos que son evidentes. Pero hay otros que no son tantos. Sin las palabras no se puede inclinar en un sentido o en otro. Gracias. Bueno, objetivos de esta sesión y luego vamos a explicar la estructura. ¿De acuerdo? Hice una experiencia de aprendizaje para que nos pongamos todos. Todos sabemos, que los estudiantes yo no les cuento, pero yo que de nosotros que somos maestros no lo podemos contar. Y si ellos no vienen a la clase, los maestros no somos maestros. Tenemos a quién enseñarles. No podemos hacer una ronda si no hay varios. Ser una pareja si no tenemos un otro, en fin. No hay enseñanza sin aprendices. Entonces los estudiantes a veces cuando quieren planear parar por alguna razón, protestar, no venir, dicen, pero profesores, ¿usted va a hacer la clase? La voy a hacer de todas maneras. Y lo organizamos, no es que no se entere que no puedo hacer la clase, porque si no vienen, no voy a tratar. O sea, una clase no es un discurso, no es una exposición, no es un soliloquio. Entonces, no se excluye. Vamos a aprender todos, pero entre todos. Porque muchas veces, diga usted, uno de las caras oscuras de las clases es que el estudiante siente que está en contra del profesor. Y ahí los sobrenombres. Y el profesor que dice, estoy viendo, sé lo que están pensando, saca lo que tienes ahí. No tiembla y dice, que no me descubre, que no me descubre. Y entonces están los que se sientan atrás, los que se sientan adelante no quieren perder nada, y los que están al medio como, mire, siguiendo a ver si me convence que participe. Que si no, aquí siempre tengo un recurso
el teléfono, en fin, ahora hay mucho espacio. Entonces, es una experiencia de aprendizaje que tenga que ver con qué, con cómo enseñar, que sea un ejemplo, que nos sirva. Después, que nos motive a reflexionar, tanto con la experiencia como con lo que todos hacemos. Todos hemos hecho clases. Yo soy psicóloga y hago clases en la universidad. Aporto mi experiencia como tal. Nunca he trabajado con niños. Las veces que he tenido que hacerlo, obligada, porque he hecho acompañamiento en un programa de innovación en este trabajo en Chile, temblaba. El manejo que tienen los maestros, se dan de preguntarle qué ciclos son ustedes, saben cómo gestionar la clase. Yo he aprendido a palos en la universidad con estos estudiantes que se supone que vienen por opción a estudiar. No, ya no. Vienen porque los padres los mandan. Y los que vienen a la pedagogía tienen una vocación, pero no siempre es académica. No siempre quieren estudiar, quieren enseñar. Pero que ellos tengan que aprender para enseñar no lo tienen tan claro. Bueno, después, vivencia, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué es un ejemplo? Entonces, me gustaría que me cuenten, ¿hay alguien aquí del ciclo inicial preescolar? Bueno, ¿tú eres la única? Preescolar. De la base de la bueno, yo hice eso, hice mi doctorado en ese nivel y trabajo en de ahí que la palabra actualización inicial se repite. Sí, soy multigrado, tengo transición, segundo y tercero. No, trabajas también. También, fantástico. Yo creo que es una educación maravillosa en multigrado, así que me parece fascinante. Del primer ciclo de primaria, ¿quién hay? Tú eres el primero. Tercero, bien, también. Segundo. Ay, qué bien, porque la experiencia que yo traje es para ese nivel, porque no sabía para apuntarle. Como hay que apuntarle y el resto son tercero también, estamos dentro del primer ciclo. Quinto grado. Ahí va a tener que ser un esfuerzo. Quinto, muy bien. ¿Y hay alguien más arriba de quinto? Sí, yo tenía mucho problema, la formación mucho preguntar. ¿Qué es eso? Que es la formación para los normalistas. Yo vengo representando a la Secretaría de Educación de Casanare, trabajo en la Dirección de Calidad. Y me llama mucho la atención venir a compartir la experiencia de todos los compañeros docentes para también al regreso tratar de aportarles a los que lamentablemente tuvieron que quedarse y no tuvieron la oportunidad de estar. Pero me parece maravilloso y una responsabilidad para todos de hacer que se lleve algo que pueda compartir. Gracias. Bueno, entonces, la competencia lectora. Aquí vamos a partir de la definición de un documento que ustedes pueden encontrar, que se llama de esta manera: Evaluación de las competencias lectoras para el siglo XXI. Está en internet. Es muy bueno. Encuentro que todos los que trabajamos en lenguaje tendríamos que leerlo. ¿Por qué? Porque es la medida con que nos vamos a medir. Entonces, esta sesión está pensada para 105 minutos, ¿verdad? Toda la vida. 105 minutos y no voy a poder. Bueno, nos pusieron 2 horas. Finalmente asignaron 2 horas hasta las 3:30. Vamos a intentar que no, buscarlo un poquito para poder llegar al partido fresco o a lo que sea, porque no quieran ver el partido, me parece. Entonces, tiene 4 momentos, se los cuento de antemano. Tenemos 20 minutos, que es como para ponernos en el escenario, que es lo que yo estoy tomándome ahora. Estos 20 minutos que incluían la apertura, mi presentación, para que agradezco a Liliana y a Milton. Y luego vamos a hacer 45 minutos, seguramente, la clase en acción. Y entonces yo quiero mover para allá la presentación de ustedes. Por eso me gustaría que nos pongamos en grupo, porque si nos da 10 minutos para presentarse, eso no alcanza para nosotros que somos 10 minutos, eso no calcula 1 minuto por persona, daría para 10 personas. Vamos a partir con eso y entonces, en esta apertura vamos a hacer la clase, vamos a trabajar juntos. Después de estos 25 minutos deberíamos tener 25 minutos para reflexionar y ver si las preguntas que estaban ahí se lograron. Digamos, si esto fue una experiencia de aprendizaje que nos aportó, para eso
ya se parece a otras clases que hemos hecho, en fin, vamos a tener eso, para eso 25 minutos, y después se nos pide que escribamos. ¿Qué aprendí yo? Entonces, lo que yo quería proponer es, ¿cómo? Hay 4 minutos. Primero, este que estamos haciendo ahora de hacer lo que en Chile llamamos el rayado de cancha. ¿En qué estamos? ¿De dónde vamos a partir? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Quiénes están participando? Ese es el primer momento. Luego, segundo, la clase en acción, 45 minutos haciendo el trabajo que yo les voy a proponer. De buena gana. Pero en fin, todos. Después, compartimos y reflexionamos. Y finalmente, cuarto momento para recordar y cerrar. Ese último momento es del moderador, que se agradece 5 minutos, ¿ya? Pero antes de eso tenemos el momento de privilege. Yo lo que quería proponer es que juntemos el momento de responder a las preguntas escribiendo. ¿Para qué? Para que en cada grupo, habiéndose conocido todos, se elija uno o dos que hablen por el grupo, pequeño, y digan, mira, nosotros tenemos un grupo de 4 o de 5 que somos de esta región, son los presentes, nuestros compañeros, y lo que creemos es que esta experiencia nos sirvió por esto, ¿de acuerdo? O sea, que aprovechen de conocerse un poquito más. Bueno, ¿Cuál es el foco de experiencia de aprendizaje? entonces, El último momento, ¿cuál es el? son 4. Generando expectativas, momento 1. La clase en acción, momento 2. Reflexionando y compartiendo sobre la clase, momento 3. Para recordar, con un momento muy breve, 5 minutos de escritura, que propongo que lo integremos al anterior. Juntar momento 3 con 4, para recordar. Y dentro del momento 4, 5 minutos de cierre. Eso tenemos que respetar, no nos pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, eso. No duden en interrumpirme si les parece que no queda claro. Competencia lectora definido por la prueba PISA 2009. Fue la última prueba PISA del año. Perdón, la prueba se hace cada 3 años. ¿Ya? Y alterna matemáticas, ciencia y lenguaje como foco. En 2009 el foco fue el lenguaje. Esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? ¿Cómo ayudar a los individuos a comprender, utilizar, reflexionar, comprometerse con los textos como algo que me interesa? Eso importa en la selección que hagamos de los textos. Entonces, y participar en la sociedad. O sea, cuando elijamos texto para llevar a los niños, no puede ser, mira, esto para trabajar los verbos. ¿Ya? Mira, un tema no importa, es un cuento que encontré ahí al pasar, que va a estar bien. Esto les gusta a los niños, se entretienen. No, eso no es para nosotros. Nuestra tarea es otra. Bueno, puse esto y en la sesión de ayer me hizo notar, yo lo sabía, que hay, no notar, que aquí, en el texto de internet, a que me refiero, comprensión es escrito con C, y es con S. Le dijo, falta ortografía. Yo le dije, sí, lo siento, yo tendría que haberla reescrito, pero solo pensaba en reescribirlo y se lo porque entonces, ¿qué es lo que tiene muy interesante la competencia lectora? Que dice que la competencia lectora hay una parte que está en el texto y otra parte que viene afuera. Son cosas que no están en el texto y que ahora vamos a analizar. ¿Ya? Uno cuando lee un texto tiene que saber, por supuesto, decodificarlo, las letras, reconocer una información que está ahí para contestar una información, desarrollar con hacer una comprensión, o sea, decir, mira, este texto trata de esto. ¿Qué quiere decir el señor que escribió esto? ¿Ya? Que tenemos al planeta en crisis. En fin, es una interpretación. ¿Ya? Por decir, mira, aquí está contando este señor que ha cambiado los regímenes de lluvia, que tenemos más sequías en una zona, muchas lluvias en otra. Y eso, bueno, eso es. Elaborar interpretaciones es un poco más allá. Pero luego, es bueno este texto, evaluar el contenido. Para eso yo necesito saber más. Es decir, mira, esto ya está muy dicho. Este texto repite lo que he dicho en otros textos. O es confuso. La forma. El texto no plantea el tema, lo desarrolla, lo cierra. Repite la misma idea varias veces. Yo paso las páginas y ahí estamos dando vueltas en lo mismo. Entonces, para eso tengo que saber cómo son esos textos. Y
Esto abarca, yo no me detuve en eso, esto abarca textos digitales también. O sea, yo tengo que saber, y yo les tengo que contar, que estaba batallando con un texto digital, la página de Alianza, para hacer mi web check-in. No había razón, ya no es más tonto, tendría que saberlo hacer. Había unos datos que no lograba entender, entonces llamé al técnico de la facultad y le digo, oye, subió a reconveniente, porque ya lo que venía, entonces él viene para apoyar mi trabajo académico, que no me quería ayudar en esto, porque si no, no voy a poder ir a Colombia, no sé qué, y le dije, te traigo café. Bueno, o sea, mis datos estuvieron en un minuto, ya le dije, tengo que llevar un paquete de café. ¿Y cuál fue el problema? Que yo no tenía la competencia suficiente para entender cómo le daba la tecla esa. ¿Ya? Desaparecían 3 cosas. Yo le daba esto, le daba a este, pero a este no me di cuenta que era ese el clave. A ese. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos que pensar. Bueno, esto es lo que quiere el gobierno de Colombia cambiar. ¿Ya? Nosotros logramos, con mucho esfuerzo, estamos desde el 90 batallando con esto. Y en 2000, nuestra ministra de Educación tuvo que ir a decir el 85% de los chilenos no entiende lo que lee. Era una maestra. No era fácil. Entonces, hemos logrado movernos. ¿Cómo? Es una tarea que hay que tener. Ahí están los países latinoamericanos, ahí está nuestro promedio. ¿Ya? De los 5 más bajos, el promedio de los 5 más bajos, Perú aporta desde abajo. ¿Ya? Que es una pena, somos países hermanos, no podemos alegrarnos tanto de las dificultades que tienen los que somos nosotros, mezclas de muchas razas, muchos pueblos en el continente. Entonces, bueno, no olvidamos esto, niveles de lectura. Esta es la población que está bajo la línea de flotación, por ejemplo. Entonces, fijarse, Latinoamérica tiene un 46, nosotros un 33. 1 de cada 3 niños nuestros, más los hombres que las mujeres, más los niños pobres que los que tienen más recursos, están acá. Bueno, el promedio latinoamericano, los mejores 5 tienen un 7% de su población. Promedio OECD, y que aportamos todos, 18, 20%. Tenemos que subir, porque ¿qué significa en este nivel? Bajo nivel 2 significa que no se tienen las destrezas para manejarse en la sociedad de la información. ¿Esto qué significa? Y hay un doctor que lo estudió notablemente. Esta gente es la que no entiende la receta. Cuando se la dan, cuando entra a un hospital, no sabe entender las señales, cómo seguir para llegar. Es lo de aquella de la prioridad médica. Lo podemos ver también, no son gente que no es capaz de consultar internet. No lo entienden. Por lo tanto, no puede aprovecharse de los beneficios de los formularios, están en internet disponibles, buscar trabajo. No se relacionan bien con y escribir en el teléfono nos ayuda mucho, pero no es suficiente. Entonces, bueno, ahí muy breve. ¿A qué le vamos a dar ahora? A este. Entender un texto. Arriba puse yo, depende de una ejecución fluida y coordinada del reconocimiento de palabras. Es una definición del investigador inglesa. Tenemos que reconocer las palabras. Y ustedes vamos a ver, cuando lo hagamos ahora el ejercicio, que no es tan obvio, que uno le resulte cierto. Y entender. Para entender, la estructura del texto tiene que ser de ciertas características. Tenemos que saber el contenido. Y después, este no es nuestro foco. Nosotros tenemos que monitorear la comprensión y para eso tenemos que usar ciertas estrategias que son las que vamos a trabajar ahora. Entonces, la competencia lectora no es un asunto de todo nada. O sea, yo, competente a mí, soy una persona súper estudiada, todos somos aquí, muy estudiados. Eso no lo garantiza. Si nos ponen un texto de algo que no entendemos, en una estructura compleja, yo, por ejemplo, hacer hipervínculos, no tengo ni idea. No lo he hecho, es floja, no me he preocupado. Es parte del saber utilizar los textos más fáciles. Entonces, no ser lector o no lector, no escribir un momento dado. Usted lee así para este lado, usted no lee analfabeto. Hay analfabetos, sabemos de muchos tipos. Entonces, lo que llevamos, nuestro foco va a ser este. Bueno, y aquí está lo que vamos a hacer. Una estrategia que no sé si la conocen ustedes, se llama enseñanza recíproca. ¿La han escuchado alguna vez? Son de 2 investigadoras norteamericanas que son Pulitzer y Brown.
Si ustedes ponen en internet enseñanza recíproca o reciprocal teaching, lo van a encontrar. ¿Ya? O sea, no es una cosa muy desconocida, no les estoy contando aquí algo que se acaba de descubrir ayer, no es algo que he inventado yo tampoco. ¿Ya? Lo que pasa es que la usaba. El nombre no es muy bueno, ustedes van a entender por qué. ¿Qué es lo que es la enseñanza recíproca? El modelaje que hace un experto y la práctica guiada de estrategias de monitoreo de la comprensión. ¿Qué estrategia vamos a usar nosotros? Estas 4. Yo se las voy a modelar. Después les voy a pedir a ustedes que las utilicen. El tiempo no nos va a dar para profundizar en ello. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, ¿este va a ser un ejercicio completo? No. La verdad es que esta estrategia se usa con un grupo de 6 niños más o menos. Las autoras lo diseñaron para niños que tenían dificultades de monitoreo de comprensión, o sea, tenían dificultad de comprensión, y ella dijo, si nosotros les enseñamos a monitorearla, lo van a hacer mejor, y lo lograron. De tercero a quinto. A eso se enfocó. Resultó tan efectivo este invento de estas 4 estrategias que se amplió y se usa en la universidad ahora con niños pequeños, variando el nivel de los textos. Simplemente para niños pequeñitos, textos muy sencillos, se puede trabajar con textos de imágenes, y así, en la universidad con textos complejos. Yo, consideraba lo mismo, usado una sola vez en mi vida, en la universidad. Lo he hecho en parte del programa de innovación en colegios. Lo vi trabajar mejor que nadie por un profesor colombiano que era mitad norteamericano y de madre colombiana, que vivía en Los Ángeles. Y debía ser esta estrategia tan bien hecha que pedí que me invitaran a Chile para aprender de él. Era fantástico. Narvis, no me acuerdo. Bueno, que tenía la simpatía y la calidez de los colombianos y un bilingüismo envidiable, o sea, hablaba inglés y castellano con su lengua materna. Y bueno, trabajaba ya con Poder Hispana. Buenísimo profesor, lo voy a trabajar en un tercero básico. Entonces, gracias, ¿no? ¿Qué vamos a usar? Textos de dificultad graduada. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Yo traje también para enseñarse unos textos norteamericanos que conocí con este profesor, que son de un programa de evaluación de lectura y escritura. ¿Por qué lo traje? Porque no es un tema banal, el texto que uno elige, o sea, tiene que ser liberado. Este texto no tiene sentido trabajarlo con niños del preescolar, no sería lógico trabajarlo con nosotros como adultos, ¿ya? Y Milton, discutimos ayer mucho rato sobre, a ver, ustedes se hacen niños para hacer como, que tienen 8 años, 9 años. No, mi propuesta no tiene sentido. Nosotros somos los que somos. No podemos jugar y somos niños. Van a ver ustedes que no es tan sencillo lo que estamos haciendo. Yo creo que el ejercicio de ser adultos, pero mirar un material para niños, un material de adultos, porque estamos aprovechando un segundo objetivo, que es que ustedes conozcan ese material, va a valer la pena. Pero lo discutimos, porque como les digo, entonces es un ejercicio, y esto pasa en todas las aulas, y lo discutí con el equipo organizador. En ninguna de estas salas se está haciendo una clase maestra con alguien jugando a ser niño. No. Todos están siendo participantes en experiencias que tienen contenidos, metodologías que son para utilizar con los niños y que estamos usando para adultos. El profesor de matemáticas que vino conmigo de mi universidad, le pregunté, también me dijo, estoy planteando cosas escolares, pero con estrategias que los maestros a veces quieren, a veces no. Entonces discutimos, a ver, te falta esta estrategia, tienes esta, no tienes esta otra. Entonces me dice, somos adultos resolviendo problemas de niños que no son tan de niños a veces, porque lo podríamos resolver mejor de lo que lo hemos hecho. Bueno, entonces, otra cosa que les quiero contar. Estos son 3 libros de una serie de 31, que va del 1 al 11, pero este es el número 9, porque yo voy a llevar uno más bien elevado que bajo, que va de primero a tercero. Es una serie para enseñar a niños desde primero básico. La verdad es que tienen un texto malito del preescolar, y luego parten primero con historias con una estructura muy simple, repetitiva, para los niños de primero. Este es una estructura más compleja, pero ¿qué les quería mostrar? Este es un texto narrativo, que es el que vamos a ver. El Arthur Milton, que mañana lo vamos a volver a usar. Porque ya había propuesto que usáramos el otro. Bueno, este volumen es una historia, es un texto narrativo, pero con temas que son de interés del contexto
de los niños de esta edad. Este es un tema histórico, las cuevas y nuestro pasado. ¿Qué cosas dejaron ahí nuestros antepasados, la prehistoria? Cómo la cueva es el comienzo de los lugares donde se asentaron las comunidades humanas. Y este, muy propio de la cultura norteamericana, aunque en español está dirigido a la población hispana, es la historia de Helen Keller. ¿Hay alguien que la conozca? Exacto, que aporta al concepto de inclusión. Entonces, ¿qué me parece interesante de esta serie? Que este es el básico para los aprendizajes esperados al final de segundo, comienzo de tercero de primaria. Este es un poquito más avanzado y este es un poco más avanzado, pero varían los contenidos. Los libros son muy atractivos, se los voy a pasar para que los miren, que vayan mirando, y entonces sirven con esta guía para evaluar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? 10 amigos nuevos, ¿ya? Yo lo tendría que marcar. Por supuesto que no lo marqué, es el número 9. Ya está aquí. Entonces está el texto, y uno lo usa, le pide al niño que lo lea en voz alta. Y esto le permite, porque está indicado aquí, saber qué tan precisa y fluida es su texto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tenemos que agradecer a Liliana porque algo pasó con el apoyo logístico, que cuando llegamos a la sala no estaba mi presentación y no estaba el material que yo había enviado esta vez. Bueno, ayer tampoco. Pero yo ayer tenía preparada, dije, pues una de esas no lo decía. Y Liliana lo cargó. Ay, bien, gracias. Bueno, ¿qué es lo que hice? Lo hice la versión, bueno, la tarea completa. Sí, gracias. Hice una versión digital para que la fuéramos trabajando en ella. Entonces, mientras ella lo carga, les quisiera pedir que se pongan en grupos. Se pongan en grupos de 4 o 5, no más, para que hagamos el trabajo. No, pero espérate, va a estar bien dejado. Mira, salieron 4, son 4, acá hay 7. Sí, sí, 4. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ahora es el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les voy a decir? Yo les dije que esto va a hacer esto. Entonces, vayan, echen una mirada. Paso este otro, no puedo poner, que tengo puesta una ayuda memorial. Entonces, para que miren la calidad del material, para pensarlo para su biblioteca de aula estética. Excelente, ya estamos claros que aquí no se ve esto, aquí ya veo, yo no veo. Entonces, yo lo voy a hacer, voy a leerlo. Debería leer con, no lo voy a preguntar si no lo ve, con una buena prosodia, que es una buena entonación, con una precisión de lo que diga, y sin errores. Entonces, Tina caminó despacio sobre la nieve. Las palabras de su madre, ahí me incluye, de su madre le dijo cuando salió de su casa, la hicieron llorar de nuevo. Todo saldrá bien, dijo. Al final del primer día tendrás 10 amigos nuevos. Las frías lágrimas de Tina lastimaban sus mejillas. Amigos nuevos, amigos verdaderos, más bien parecen amigos tristes. Sus botas sonaban al compás de su tararear. Bueno, así es como su padre le llamaba, simple tararear. Al llegar a la escuela ya era una canción que decía amigos locos, amigos pocos, no necesito amigos odiosos. Bueno, esta lectura, como le digo, yo ya la podría evaluar, será como si fuera un nivel, la estoy modelando como maestra, de la calidad de la fluidez, la precisión, la velocidad con la que leo, que es la parte de codificación, que vamos muy unida con la parte de comprensión. Y ahora,
les voy a decir un ejercicio que ustedes van a repetir con las siguientes páginas. Clarificar. ¿Qué palabra me parece a mí que podría yo preguntarme qué significa? Yo seleccioné tararear, pero no solo, porque la comprensión no es solo de las palabras. La verificaría. Yo creo que yo sé lo que es tararear. Es una palabra onomatopéyica que significa diciendo, claro, con una canción uno va tarareando, va repitiendo un poco mecánicamente alguna canción sencilla. Pero me preguntaba yo, ya que la uso tanto la palabra amigo, y está en el título también, ¿qué significa esto de amigos tristes? Los amigos tristes sí puede ser, por supuesto, pero locos. Amigos locos, un amigo puede ser loco, es un buen adjetivo para el antiguo amigo, odiosos. ¿Hay amigos odiosos o uno de los odiosos de los que son amigos? Entonces, yo diría que para una buena comprensión es muy importante partir por otra cosa. Tenemos que clarificar primero. ¿Qué nos parecen unos puntos que no están claros? Resumen, segunda estrategia de las 4 que voy a modelar. ¿Qué diría yo que dice el texto? Primero, que es un invierno duro. Todo el tiempo está pendiente, está ahí de fondo el tema del frío. Tina se entiende que dejó a sus padres para ir a la escuela, pero está triste y no quiere amigos nuevos, por lo que la llamó su madre a lo que iba a hacer. Ese es mi resumen. Después, otra estrategia, preguntar. ¿Cómo llega Tina a su primer día en la escuela? Esa es una pregunta literal, digamos, o sea, el texto responde. Una estrategia de monitoreo de la competencia lectora y de la comprensión específicamente que lo que estamos haciendo es, yo convierto este texto en pregunta y digo, ¿a qué pregunta contesta este texto? Si yo no tuviera el texto, ¿qué pregunta calzaría con él? ¿Ya? Entonces yo pongo una pregunta, digo, aquí está. Entonces, hago este ejercicio. Otra pregunta es, ¿hay una relación entre amigos y tristeza? Si estoy triste, ¿no quiero amigos? Los amigos nos servirían más bien para consolarme. ¿Por qué Tina, en su pena, no quiere amigos nuevos? Bueno, eso se me ocurre a mí como pregunta. Vamos a ver qué dice usted. Última estrategia, predecir. Después de leer esto, ¿qué creo yo que va a pasar? ¿A qué apunta la predicción? ¿Ya? A que yo estoy entendiendo y monitoreando la estructura del texto. Entonces, le digo, esta es la historia de Tina. Tina es la protagonista y esto trata sobre el invierno. Entonces, primero va a hablar del invierno, luego va a hablar de la primavera. No, va a hablar de Tina. Entonces, mi predicción es, esto no es del tiempo, no es un texto sobre geografía, sobre clima, sino sobre una niña que está en una situación especial y que yo creo que va a encontrar algo nuevo en la escuela. Podrían ser amigos, porque es una palabra que he repetido aquí, ella tampoco le hace. Esa es mi predicción. Vamos a ver si se confirma. Entonces, vamos a tratar de este proceso, ¿ya? Porque quiero que ustedes hagan este mismo ejercicio en lo que viene. Pero ¿qué dice aquí? Al quinto día aún no contaba con amigos, además extrañaba mucho a su mamá y a su papá. Ella quería mucho a sus abuelos, pero no era igual que estar en su casa. Y me abrió la puerta y entró. Entonces, ahora me gustaría que alguno de ustedes, de estos 4 grupos, usara, o sea, leyera el texto. En el otro, por favor. Gracias. Este nuevo texto largo, que se parece al que yo leí, a la página inicial de la historia, que alguno de ustedes, ¿quién se anima? Y lo lee fuerte, acercándose yo porque aquí no se ve nada. Y después vamos a ir rotando en los grupos una estrategia. ¿Alguno quiere? No, ninguno. Hablamos juntos. Gracias. En un salón de la escuela todavía estaba frío. La maestra Gómez usaba
el atizador para mover las brasas. Ella volteó la cabeza cuando oyó el portazo. Bravo, niña, dijo ella. Estaba deseando que alguien llegara temprano. Necesito un poco más de leña. La maestra Gómez se arregló el pelo. ¿Puedes hacerlo, querida? La leña está detrás de la escuela. Sí, señorita, dijo Tina. Tina salió de nuevo al frío a traer la leña. Era difícil llevarla. Un pedazo cayó. Al recogerlo, escuchó un sonido. Puso atención, solo el viento silbando entre los árboles. Muchas gracias. Es una lectura, si ustedes se fijan, casi impecable. Titubeó en 2 momentos y el resto una prosodia preciosa. Preguntas marcadas, interrupciones, o sea, los puntos estuvieron respetados, los seguidos aparte. En fin, claro, el tono que usó la maestra, si ustedes se fijan, puedes hacerlo, querida. Fue un tono dulce, amable, como uno infiere que fue la actitud de la maestra con la niña que venía entrando. Bueno. Parecía una profesora de preescolar. Sí, ¿cierto? Hablaron los envidiosos. No, es que en preescolar se pule uno. Es la grandeza que tienen las maestras de preescolar. Si no lo hacemos así. Pero un talento para leer también. Fantástico. Bueno, entonces, ¿quién del grupo, no sé si allí, aquí o acá, tenemos que aplicar 4 estrategias que yo modelé? Se anima a clarificar qué de los términos que están ahí, quizás habría que ir a mirarlo porque se ve muy... Bueno, ¿quién lo quiere hacer? Porque hubo 2 que lo nombraron. Brasas. Los brazos. ¿Cómo te llamas? Laura. Bueno, Laura, ¿tú qué nivel eres? Sí, segundo. Ya, Laura de segundo de primaria va entonces ya. ¿Alguna otra palabra? Atizador. ¿Hay alguien más que lo pensaba? Yo la noté también. Atizador. Sí, es como la palabra más... Claro, es una palabra que en Chile no se usa. Claro. No se usa. No, y aquí En tampoco. Chile no, aquí tampoco. Bueno, ayer chimeneas, es que se usa más donde hay 2 hogares con chimeneas y todo. Porque uno Pero también Sí, con fogones de leña, vaya a ti el fogón. En la misma. en la zona rural donde Pero sí Vaya a ti se el usa. fogón, sí, pero la abuela me decía, vaya a ti el fogón. Claro. Vaya a ti el fogón. Generar más problemas. O sea, como por eso más de Por eso es la función, es que el atizador es darle la vuelta a los troncos para que den más llama. Para que Para que ardan más. Exactamente, para que quemen mejor. exacto. Entonces, bueno, otra pregunta que también cabría aquí, clarificadora, es ¿por qué la maestra manda a una niña a buscar leña? ¿Es normal en ese contexto? ¿Por qué no sale ella? Va ella a buscarla. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿ustedes creen que esa pregunta habría que clarificarla efectivamente o no? Es obvio. Porque en el contexto que viven debe ser muy práctico traer la leña y debe ser corta, pequeña, no tan pesada o en fin, qué sé yo. Ya, yo quería decir, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Pero ustedes se fijan, vamos leyendo el texto como hilando muy fino, ¿ya? ¿Por qué? Porque ni nosotros ni los niños a veces tenemos esa comprensión. Por ejemplo, lo que salió aquí, atizador para algunos de nosotros es un término raro. Para otros es un término es obvio, o sea, atizador, pero si no le das vuelta, lo que tú decías, aquí en Es avivar el Santiago, fuego. claro, en Santiago no mandan a los niños a buscar leña porque arriesga que no te traigan nada, que no se vayan, no sé yo. Entonces, no, porque no se usa mucha leña. Pero en zonas rurales, evidentemente los niños saben hacer esto, no es una cosa peligrosa para ellos. Entonces, si ustedes se fijan, estamos clarificando para ayudar a este proceso de monitorear lo que estamos entendiendo, enseñarles, aprender nosotros y enseñarles, a ver, hay algo aquí que yo no estoy teniendo claro qué dice. Segundo, resumen. ¿Quién se anima a hacer un resumen de esta lectura, de esta página? Bien. Pues yo diría que, digamos, el resumen es lo que le sucede a ella al entrar al salón de clase. O sea, ella llega al salón de clase, cumple un mandado, se puede decir que hace la profesora,
pero el mandado queda incompleto, es decir, no cuentan, no alcanzan a contar qué sucede cuando ella vaya a la mitad de camino que hasta ahora la cuenta la leña, es decir, ahí no ha vuelto al salón, o sea, ella llega, le hacen un mandado y ahí queda con el mandado. Ya, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica. Fíjense ustedes que Mónica hizo más o menos un resumen mezclado con una predicción. Está haciendo trampas. Después, Yo no dije qué pasaba después, no se sabe. después, no está resumiendo estrictamente lo que dice, está refiriendo al anterior. ¿De acuerdo? Entonces, y esto, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo una propuesta que tenemos que evaluar todos. Hace frío y la maestra le pide a Tina, la primera en llegar, que traiga más leña. Al hacerlo, o al ir, no queda más hacerlo, escucha un sonido, no se nos puede ir el resumen porque cierra y rompe el texto. Si ustedes se fijan, no dice la busca leña, la otra va, y tú tienes mucha razón. No tiene completa, no sabemos qué pasa. Ella fue a recoger leña, no sabemos qué pasa al volver, pero ahí pasó algo y no lo podemos incluir, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué piensan ustedes, si quieren agregar algo. El resumen sería, la profesora mandó a Tina a traer una leña Y ella al patio. y ella hasta ahí. escuchó el sonido. Eso, que no No se se le la puede. Perfecto. Liliana, cambia el ambiente. Esta, miren, bueno, ahí viene esta imagen, la vamos a saltar. Y es lo que dice que ahí estaba de nuevo, parecía ser un perrito o un gatito. El sonido, ¿ya? Y nos quedamos aquí al final. Si ustedes se fijan la forma en que está cortado el texto, anima a seguir. Como la historia de la noche. ¿Qué será lo que dice? Entonces, bueno. Ya, ahí va a ser. Y ahora bien, a la anterior. Pobre Liliana, sigue, devuélvete de nuevo. Bueno, es para que tengamos los elementos. Entonces, ahora viene una estrategia que es complicada. Preguntar. ¿Qué pregunta responde este texto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién otro? No, da igual. Tienes toda la razón. La verdad es que después lo voy a explicar. ¿Qué le pasa? Segunda, que está ¿Cómo que experimento Tina con la escuela? ¿Quién? ¿Tú quieres decir la pregunta? Diga. La pregunta tendría que ser: ¿qué experimenta Tina al llegar a la escuela? ¿O qué le pasa a Tina antes de llegar? Para mí, Con las profesoras. Pero eso, ojo, estamos siguiendo la estrategia de Mónica. Estamos contando la historia completa. Es solo esta página, solo este párrafo. estamos prediciendo. No, claro. Bien. La pregunta es: ¿qué le pasó a ella? ¿Qué le pidió la maestra a Tina al llegar a la escuela? Entonces, perfecto. ¿Ese les parece? Puede ser. O sea, ¿qué le pidió la maestra a Tina al entrar a la escuela? ¿Ya? Porque el llegar todavía es un poquito impreciso. Ella entró y dentro se encontró con esto. ¿Les parece? ¿Se les ocurre otra pregunta? Porque digo, hay más opciones. Pero yo había notado una parecida a esa. Me parece que la que salió de aquí está mucho más preciso. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasó a Tina? ¿Qué le pasó a Tina cuando estaba recogiendo la leña? Que escucho. Muy buena Eso esa que es lo de la leña, ese que es Exacto. otra cosa. ¿Qué es lo que siento o lo que ella experimenta cuando la maestra la recibe, la forma en que la recibe y qué la manda a hacer? Ya si se le cae o no la leña es otra cosa. Ya, entonces, si ustedes se fijan, la estrategia esta de preguntar. ¿Cómo te llamas? Orlando. Laura. Orlando. Mónica. ¿Tú cómo te llamas? Gloria. Y ahí se me acabó la memoria de trabajo. Entonces, preguntar, en la sesión de ayer pasó una cosa muy curiosa. Una de las maestras me dice: a ver, las que preguntamos somos nosotras, maestros. ¿Por qué querríamos que los estudiantes aprendieran a preguntar? Porque justamente, si ellos no aprenden a preguntar, ¿cuáles son los principios, las 4 estrategias de monitoreo de la comprensión de la enseñanza recíproca? ¿Pero por qué me pregunta esto? ¿Qué sé yo? Y si clarificara, pues usted me hubiera dicho, explique lo que es clarificar, lo que es resumir, ahí hubiera sabido.
pero preguntarme todo lo que tienen. Entonces, enseñarles a convertir en pregunta la respuesta les permite monitorear que están entendiendo, y por eso se enseña de la manera que estamos haciendo, o sea, se enseña, les hace generar preguntas de textos específicos, precisos a nuestros estudiantes, y uno ajusta la pregunta, analiza varios ejemplos, mira, podría ser esta, podría ser una otra, y después puede revisar y decir, a ver, efectivamente lo contesta o no, hay algo que se me quedó. Bueno, y por último, predecir. ¿Quién se anima de este mismo texto a hacer una predicción? Es decir, ¿qué viene a continuación? Como la de ya. No, no, de esta misma. Que habla el sonido que donde proviene. Ya era un sonido conocido, no era conocido. ¿De dónde proviene? ¿Qué fue lo que a ver, es una predicción? Pero que predecir a futuro. ¿Quién hace? Yo después escucho. ¿Cómo te llamas? Liliana. ¿Liliana? Bueno, Liliana está haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que da el sonido? Pero para Algo mí, como para yo predicción. venía a predecir. No, pero a ver, tú tienes que hacer la predicción ahora. ¿Cómo sería la predicción, Liliana? Entonces que ella escuchó algo que se dijo en el bosque. Pues como, por ejemplo, que había algo, ¿cómo le digo? Bueno, la predicción que yo haría se podría ser un animal, pero que yo quería decir algo diferente. Pero lo que yo diría es que es el sonido de un animal que está cerca. Pero yo podría decir que es un león o que es algo peligroso. Fantástico, o sea, tú dices, ¿qué va a pasar? Ojo que la predicción, el foco de Liliana todavía no es predictivo, en el sentido de decir, de acuerdo a lo que yo leí, yo aquí, hay efectivamente algo que suena. Y mi predicción es qué va a ser. Muy buena. La predicción es otro niño. Y yo diría que suelta la leña que recogió y se va a buscar. Pero eso no lo que Ya, va a soltar la leña que encontró y se va a ir a buscar el origen del sonido. Así va a seguir. O sea, la historia tiene esto. ¿Alguien quiere agregar algo más? De pronto con la última frase, como ese solo el viento silbando entre los árboles, algún río de tormenta de nieve o algo así. Ya, entonces, el Pero río eso representa la nieve. puede ser así, viene algo como el viento está silbando, puede ser que venga alguien, un fenómeno de la naturaleza. Podría ser que en ese momento Tina va a tener la necesidad de recurrir a alguien para no sentirse sola. De acuerdo, o sea, exacto, si ustedes se fijan hay muchas predicciones posibles, ya, o sea, estamos hablando, hay unas más ajustadas al texto y otras que se separan un poco de ellos, ¿ya? Por ejemplo, el que ella va a ir a buscar ayuda, no tenemos suficientes elementos para saber, pero podría ser, a mí no se me ocurrió tampoco, me parece muy bien, yo hice la primera, como el sonido escuchado, dije yo, es un animalito en el frío que necesita cuidado. Fue el que me planteé yo, ya, Tina lo va a buscar, pero resulta que dice que hay viento. Yo consideré que eso era una cosa permanente, pero tiene razón, también puede ser eso. ¿Por qué nos ayuda a enseñar predicción a los niños? ¿Por qué nos ayuda a predecir nosotros? Cuando queremos entender un texto, ¿qué estamos apuntando con la predicción? Argumentar, conociendo de antemano ese sonido, ¿no? Porque entiendo que predecir es a partir de un conocimiento de un libro, puede ser o no puede ser, o no. Exacto. pero hay que motivarlos a seguir leyendo. Alguien lo dijo aquí, tú dijiste motivación. Pero de todas maneras, a medida que se va leyendo, los niños también van encontrando algunas señales. Entonces, ¿por qué se dice que es un animal que está en el frío? Porque la leña, lógico, está afuera, no está dentro de un aula, por ejemplo. Entonces uno se imagina, entonces hay señales, y yo veo que el libro trae una página completa y luego viene una página con imágenes, luego viene una, ¿sí? Sí, más o menos, o sea, Mira, sí, entonces una imagen pequeña y un texto, una imagen grande y la imagen pero trae a algunas continuación, señales, y la imagen trae algunas señales, y eso ayuda a enfocar la atención.
Evidentemente, pero estas no crean que no anticipan. Si ustedes se fijan, ella escuchó un sonido, pero está quedando expectativa. Pero ella está. Claro, ¿qué pasó? No parece estar asustada, parece ser un sonido conocido, que la sorprende, pero no es un sonido conocido. Pero puede ser un niño o puede ser un animal. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, ¿qué logramos con estas estrategias? Que el texto lo estamos hilando fino, lo estamos descomponiendo, abriendo un texto. Aquí podemos agregarle a esto, cuando clarificamos, buscar información, hacer conexiones, para aprender a buscar información externa. Entonces, así lo niños, eso pasa en tu tierra, lo que hicimos antes, al comienzo, acabo de decir, pero si esto es normal en algunas zonas de Colombia, en Chile también, hay otras en las que sería rarísimo. Las zonas que son templadas, la que esto en ciencia directo, que existen zonas en que no se calefacciona con leña, no existe la leña, o sea, otro sistema. En fin, esto se nota, bueno, después lo comentaré. Bueno, resumir lo mismo, ninguno de nosotros puede retener un texto completo. Pero si no resumimos, nos olvida todo, o sea, no valió la pena. Si queremos desarrollar competencia lectora, contextos que queremos que los estudiantes les aporten conocimientos que les puedan servir, tenemos que enseñarles a retener información fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí, ponte la próxima, Liliana, por favor. ¿Esta? Esta no, la siguiente, que ya la saltamos esta. Ahora entonces, pidámosle a alguien que lea esta. ¿Quién se ofrece? No, pararse. ¿Quién frescura? ¿Quién se ofrezca tiene que trasladarse? Porque aquí lo tengo, ¿cierto? Que no se puede. Bueno, pero te llamas? la María Cubillos. Ya. Tina dejó caer la leña y corrió hacia el bosque. Corrió por un rato, entonces se detuvo y escuchó. Vamos, ¿dónde estás?, preguntó. Otra vez escuchó un gemido o un gañido, como de un bebé o un animal llorando. Corrió hacia una roca grande. En el fondo de un hoyo, Tina vio a una perra acostada sobre la nieve. Había 3 cachorros acurrucados temblando junto a la perra. La perra también temblaba. Al principio tenía los ojos cerrados y no se movía cuando Tina le acariciaba la cabeza. Tenía una herida sobre su piel café y había sangre en la nieve. Entonces la perra abrió los ojos y los volvió a cerrar. «Está viva», murmuró Tina. «Ah, no, está viva», murmuró Tina. Entonces salió corriendo. ¿Empieza a reír? Que yo lo dije, lo exclamé y es un murmullo. Pero es que, claro, tienes toda razón. Bueno, pero te das cuenta, por ejemplo, si ustedes se fijan la lectura que Ana María hizo. Ángela María. Ángela María. Sí. Pobrecita, un gusto que no saben el tiempo que llevo esperando conocerlas. Y ahora me la encuentro. Pues. Bueno, la lectura que hizo, ustedes se fijan, la hizo en lectura en fluidez, muy bien, como la hace en todos los casos. Vamos a tener estudiantes que varíen, con algunos errores. Yo los cometí. Y ahora, por ejemplo, Ángela leyó, había 3 cachorros después, y ese cachorritos ahí, ¿ya? Nos pasa, para que ustedes vean que dice, no, yo sé leer, o sea, no, ¿cómo me voy a equivocar? Nuestro cerebro, nos han dicho los cerebristas de neurociencia, es súper económico. Entonces usa las fórmulas que conoce, ¿ya? Y si se encuentra con algo similar a lo que ya conoce, lo tiende a completar con sus fórmulas. Entonces fue muy divertido porque en el grupo de ayer, en la página anterior decía, Tina dice, sí señorita, y la persona que lo leyó dijo, sí señora, que es un giro que ustedes usan muchísimo. Entonces nos reunimos también y dijimos, alguien que cambia señorita por señora. Entonces, lo importante es que sepamos corregir, porque así podemos leer un texto muy parecido a lo que está escrito, pero que no lo hicimos. Y hay palabras que decir cachorro o cachorrito no importa, pero puede que señora y señorita sí importen. Porque si nosotros decimos sí señora y después sale que la señora esta es muy jovencita y que es el caso, es una niña. Entonces, ¿cómo? Tina es una señora. Pero si lo leyó ella, una señora, no es una señora, es una niña. Entonces, ahora, si quisiéramos
terminar en media hora, lo dejaríamos aquí. Yo quiero someterlo a ustedes. Repetimos con esta página o con otra más adelante el ejercicio de ¿por qué? ¿En qué consiste la enseñanza recíproca? Ya sabemos en qué consiste clarificar, que ustedes ya lo sabían, en qué consiste resumir, en qué consiste preguntar y debatir. ¿Qué es lo que hacen en realidad hacen estas dos psicólogos? Juntan 4 estrategias que todos conocemos, ¿verdad? O sea, ¿quién de ustedes debe siempre decir? Primera vez que escucha la palabra. La vez que se contra, conocemos la palabra. Lo hemos hecho, lo hemos usado para enseñar. Lo mismo nosotros, los 4 procesos. Lo que ya se hacen es decir, estos 4 procesos son muy importantes para enseñárselos a los estudiantes de todos los grados. Porque la comprensión se monitorea a través de ellos. Y de hecho tuvieron mucho éxito. Mejoraron la comprensión de niños que no tenían ninguna, comprensión muy poquita, ¿no? Por lo tanto, no podían usar la lectura como instrumento de aprendizaje. Porque se aprende a leer y después se usa la lectura para poder aprender. Ellos leían y no entendían lo que leían. Y eso le pasa a mis estudiantes en la universidad. No tienen experiencia. Están en la universidad y no saben lo que dicen los textos que tienen que leer de psicología del desarrollo, de psicología del aprendizaje, les resultan áridos y platillos. Los empiezan a leer, no los terminan, y luego no saben contestar lo que leyeron. Entonces, bueno, ellas dijeron, hay que hacer. ¿Y qué es la enseñanza recíproca? Esto es un concepto muy vigorocial. Siempre el maestro modela lo que le va a enseñar a los estudiantes. Y después les pide. Esta estrategia se aplica en grupos de 4 o 5 niños en el mismo nivel. Entonces, yo me busco en este texto y en otros estudiantes míos que acaban de entrar a tercero, son estudiantes que traen los objetivos esperados para el tercero. Entonces, tomo el texto y lo vamos pasando. Yo modelo en 4 estrategias, te toca a ti, y entonces vamos pasando las páginas y tú haces las 4 estrategias y yo te corrijo. O sea, lees en voz alta primero para corregirte la fluidez, la precisión, la velocidad. Y después te digo, ahora clarifica. ¿Qué palabras no te quedaron claras? Y las aclaramos, después te pido un resumen, vemos entre todos el resumen, nos deja claro, lo ajustamos, en fin, así cada uno del grupo pequeño. ¿Qué está haciendo el resto? Portándose pésimo, ¿no? Sí, es más eso. Una buena maestra, ¿en qué tiene ocupado? Porque esta estrategia surgió en Estados Unidos, donde esto se hace mucho, de dividir el curso. Entonces, ustedes están trabajando en un texto escrito que les toma los primeros 3 meses, el primer trimestre del año. Están contando, por ejemplo, de manera muy documentada un informe de ecología, por ejemplo, del área ambiental. Ustedes están trabajando, leyendo independientemente cada uno libros de estos que la maestra les dio y que tienen que ya lo vieron con ella en lectura y ya les mostró cómo leer y ahora lo tienen que leer cada uno, ¿ya? Y otro grupo está en otra actividad y los estudiantes ya saben. Entonces la maestra dice, yo voy a trabajar con este grupo en esto. Trabaja media hora con ellos, por ejemplo, 3/4 de hora. Después se cambia de grupo y ya. Ahora ustedes vayan a buscar el libro que están leyendo, porque tiene que haber un libro que están leyendo para que los niños se desenvuelvan bien. Yo, por ejemplo, vi con niños más pequeñitos, ¿qué hacían en Estados Unidos este profesor colombiano y otra maestra? Le decían a unos estudiantes, ustedes están trabajando lectura, lean los nombres de todos los estudiantes y ordénenlos, el más largo más corto. ¿Cuál es el más largo? Ordénenlos por el sonido inicial. Y los niños trabajaban que daba alegría verlos haciendo esto. Y ella entonces estaba con uno. ¿De acuerdo? O sea, esta estrategia no tiene sentido hacerla solo uno sin asegurarse que los estudiantes se apropiaron de ella. Y por eso se llama enseñanza recíproca, porque se enseñan unos a otros. Entonces, las 4 estrategias no tienen nada que ver, no podría ser enseñanza recíproca de cualquier cosa. Es decir, mira, yo voy a enseñar multiplicación como enseñanza recíproca. Yo modelo como se corrige una multiplicación, ahora te toca a ti, o estamos en este grupo, ¿entiendes? Tú entonces tienes tu multiplicación y vemos cómo lo haces. Y yo te ayudo y te corrijo. Y al final, entonces, todos hemos aprendido cómo se hace, porque yo vi como experta cómo trabajabas tú. Todos nos vimos a todos. Entonces, ¿me entiendes? Se refuerza la aprendizaje.
esta metodología no se puede trabajar solo desde el maestro. ¿Por qué? Porque hay un traspaso. De pronto, Nombre, por favor. Ana Liliana, Fuera de memoria de trabajo. veo la estrategia muy acertada en sentido de, por ejemplo, nosotros que tenemos Escuela Nueva y estamos trabajando lo del Plan Nacional de Lectura, pero estábamos viendo de pronto que el proceso que estamos tratando de utilizar no era muy acertado en el sentido de la comprensión lectora. Para nosotros implementar, por ejemplo, este método de enseñanza recíproca, tenemos que empezar en el sentido de explicarles a ellos cada una de las pautas y tratar de que ellos se enamoren de la estrategia para que ya después, por medio del comité y todo, comience a funcionar. Entonces, me parece excelente el sentido de que podamos tener la oportunidad de pronto conocerlo, porque digo que es el punto de partida hacia muchísimas cosas más. Yo digo, bueno, lo hice una vez en clase en la universidad y para mí es muy impresionante porque el estudiante, lo hicimos en un libro, yo le dije, esto lo vamos a trabajar, para todo eso que estaba con usted, y un estudiante me dijo, eso decía que para entonces estudiante de primer año de universidad o de segundo, no recuerdo que son los niveles en que yo he hecho docencia, no tenía idea de lo que decía un texto de psicología, otra que está pensado para estudiantes de primer año, de cursos de educación, escrito en español, no sabía. Era un párrafo de este tamaño de explicación de la metacognición. No lo había entendido. Entonces, si efectivamente no lo trabajamos, no se logra. Ahora, ¿de qué depende? De que tú lo modeles bien, de que tú lo practiques. Yo me hice a mí con esto, me puse, qué es lo que hacía, pasaba en cada página. Decir, a ver, ¿qué clasificaría yo aquí? ¿Cómo lo resumiría? ¿Qué preguntaría? ¿Qué predicción? Para poder modelar bien. Y luego, claro, tienes que ir, si uno lo hace y no les pido a los estudiantes, se levanten la mano, díganme, ¿qué preguntaríamos? No, tiene que ser sobre un trozo específico. Y tú tomas una lectura distinta en cada caso. ¿Por qué? Porque vas viendo cómo va la lectura. Y si la lectura no basta de codificar bien, porque uno tropieza, por lo que vimos, porque cambia algunas palabras, porque no va trabajando con expectativa, siempre, está muy bien eso. Después, cuando hay una cosa difícil, también lo altera, lee mal, se para. En fin, a veces va muy rápido, muy lento. La prosodia, o sea, como uno va anticipando dónde va, la corrección que hiciste tú, Ángela, fue buenísima. De esa de está viva, murmuratina. Así lo teníamos que decir. Y la tendencia de decir, está viva. Y tú misma te corregiste y dijiste, ay, no tenía signo de exclamación. Murmuró, es un verbo, si lo conozco, que los niños puede que no lo conozcan. No lo pusimos aquí, yo no me he dado cuenta. Ya, y clarificar. Murmuró podría ser. Ya, y, exacto. Bueno, ¿qué otra expresión de este texto, del que tenemos aquí al frente, habría que aclarar? No lo hemos entendido. Gañido. Yo hasta hoy no sé lo que es, digo. Me lo imagino por la otra palabra, digo yo. Por contexto. Gemido por contexto. Y me dice, si sonó gemido, ya sé lo que es. Gañido ha de ser parecido. Gañido debe ser el sonido de un Gemido o gañido. Porque así como por ejemplo cuando uno habla de balar, que se refiere al sonido de las oídos, tal vez gañido hace referencia a un sonido específico de un animal. Ya, yo había notado ese, pero murmurar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Será una cosa conocida para mí? Murmurar, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dejamos hasta aquí esto? ¿Hacemos otra página? Una sugerencia, este segundo momento de la presentación de la práctica, sí, no sé si estén de acuerdo que ya tenemos la estructura conceptual, tenemos otros dos momentos a los cuales proceder, pero no sin antes como conceptualizar, resumir la estrategia que nos está presentando la doctora Malva, para proceder luego a compartir experiencias con ustedes, que nos relaten experiencias y después hacer un cierre, ¿no? ¿Les parece?
¿Le parece, doctora? Bueno, entonces, a la presentación, ustedes van haciendo, usando las estrategias, lo dejamos aquí y trabajamos las preguntas. Estamos bien de tiempo. Doctora, permítame, es lo que les estaba proponiendo, ¿no? Ya usted nos expuso de una manera magistral y maravillosa la estructura. Sí, lo que pasa es que tiene que contestarnos. De la enseñanza recíproca. Ahora es un momento de cómo consolidar la caracterización de la enseñanza recíproca, para luego pasar al tercer momento que nos muestra el protocolo que está relacionado con compartir experiencias y después hacer un cierre mejorable. ¿Le parece? No, que si que ellos no contesten eso. Bueno, creo que están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con ¿Sí? Ah, pues entonces, Liliana, pon las preguntas anteriores a esta. Miren, estas vienen de pauta. El equipo organizador de este foro nos envió estas preguntas. Entonces, lo que vamos a pedir ahora es que ustedes trabajen en grupo, aprovechen de presentarse, contarse de dónde son, porque lo que decíamos al comienzo, escríbanlo. La siguiente pregunta, que viene en la página a continuación, que no fue inteligente al ponerla en otra página, Liliana, ponla para que la vean. ¿Cuál? Esta. ¿Qué me llevo después de mi participación en esta experiencia? La anterior a esta. ¿Ya? Entonces, tenemos que contestar esta y escribir qué me llevo. Nosotros les propusimos al comienzo juntar todo, ¿de acuerdo? Entonces, discutir qué aprendí con la actividad, en qué se parece esto a lo que yo hago, qué preguntas me propusieron, que me propuso la persona que lideró la actividad, cómo son los materiales. Si ustedes se fijan, las dos primeras preguntas son en relación a mi trabajo, qué aprendí de lo que profirió sobre una base de lo que ya sabía. ¿Hay algo nuevo aquí que pude aprender? ¿En qué se parece o se diferencia de lo que yo ya hago? La pregunta 3 y 4 están referidas a lo que hice yo, ¿ya? O sea, una descripción de lo que hice. Después, la siguiente también, ¿cómo se organizó el trabajo? Después, las otras son, ¿qué podría mejorarse? Y ¿qué me sirve? ¿Ya? Yo los hubiera ordenado mejor, habría puesto qué aprendí, qué diferencias o semejanzas tiene, qué me sirve en un solo bloque. Y la descripción quizás poner antes. ¿Qué me mostraron? Espero que no sea. Trabajenlo, comenten. Voy a proponer. Entonces, la idea es esa, que ustedes se pongan de acuerdo, que hagan una presentación por grupo, pero no se carguen de una pregunta, sino que diga todo el grupo, a ver, pues, ¿qué aprendí yo? ¿Qué aprendí yo? Y pueden decir, ya, ¿cómo lo contamos esto de una? Y, ¿para qué me sirve? Lo mismo ustedes. Bueno, ya sí, ¿te parece? Tenemos 15 minutos. En 15 minutos, por favor, porque alcance, presentan. La conclusión la presentan en 3 minutos. Se puede
exactamente. Se acaba de funcionar por lo ahí en la presentación no
lo retiramos. ¿Qué fue lo que pasó? Pero esperamos que no lo invitamos a hacer por minuto. Sí, conocemos pues ella nos dijo que aprendí para que los niños fue lo que ella nos dijo. hace cosas como ella aprendió para que no se lo una lectura de el ciclo del agua ¿Qué pasó en la casa mucho van a estar entonces levantar la mano no la acción para empezar a aprender una mala idea. A ver, yo podría cantar. ¿Cuáles son los países? Puedes decir, estoy dudando.
cuando les digo, no, es que levanten la mano, tú vas y das la respuesta correcta. Entonces, si ninguna maestra siempre va a decirle, no registraste la regla de levantar la mano. No pasa eso. Acaba de decir bien, muy bien. Las posiciones. Ahora hay niños que van a saber que no hay que levantar la mano. Sí, una planeación ya la respuesta lenta. No me dejan bien no me dejan bien la participación. Terminó el tiempo de diálogo grupal. Después del tiempo de diálogo grupal, procedimos a hacer la socialización. ¿Qué grupo inicia, por favor? ¿Qué grupo desea iniciar? ¿Usted va a iniciar? Por favor, le tocó. No puede ser. Mis piernas eran todas Ahí Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi grupo, las 3 niñas de San Andrés aquí presentes y mi compañera de Santa Rosa me dieron democráticamente sin yo darme cuenta. Bueno, ¿qué hablamos? Conocimos el método recíproco basado en la estrategia de comprensión lectora, teniendo en cuenta los 4 criterios. Clarificar, que nos lleva a aclarar las palabras desconocidas. Resumir, que es aquello en lo cual nosotros retenemos la información o que retenemos acerca de lo que leímos. Preguntar, que no es solo del maestro al estudiante, sino también del estudiante hacia el maestro y hacia los demás compañeros. Y predecir, que sería en este caso adelantarnos a los hechos o llevar a los niños a que se adelanten a lo que viene después con la lectura. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nosotros hablábamos y decíamos que nos sirve para llevarlo de ahora en adelante a nuestras clases de una manera intencional, porque allí viene la respuesta a la siguiente pregunta, que sí lo tenemos en cuenta en nuestras clases, pero no de la manera tan organizada como la doctora nos lo dio a entender acá. O sea, sí lo hacemos diariamente, pero no sabíamos que lo hacíamos. ¿Sí? No sabíamos que lo hacíamos. No sabía que lo hacíamos, pero sí lo hacíamos. Y tampoco lo hacíamos de una forma tan estructurada como nos lo ha mostrado la doctora Melba en este caso. Y no pues, mi nombre es Mónica Martínez. Nosotras lo que empezamos a socializar. Concluimos que dentro de lo que hemos aprendido y que nuestra compañera retomó, es que efectivamente nosotros hacemos esto que está acá, pero no en ese orden, no agrupado, lo hacemos como muy separado dependiendo de la necesidad y de los objetivos que tengamos. Entonces nosotros en una clase podemos pedir un resumen, en otra podemos pedir clarificación sobre los términos que no comprendemos, pero llegar a organizarlos de la manera que se nos presentó es algo que nosotros no habíamos hecho. Que digamos nosotros rescatamos el ejercicio, esta sí es una reflexión como muy personal, y es procurar a nosotros en el ejercicio en clase tener el tiempo para abordar a los estudiantes de la manera en la que se debería para que el ejercicio tenga la riqueza que debería tener. Es un reto
que ella dice. Ponemos un grupito acá y el resto lo volvemos loco. Entonces, es como generar un mecanismo en el que yo pueda atender a este y a este, y realmente generar un aprendizaje significativo, pues en términos de poder utilizar toda la estrategia. Pues no sé si todas las demás preguntas habría que responderlas, pues porque nosotros las hacemos. Pero uno solo. Sí, no, o sea, lo básico, digamos, que nosotros podemos abordar de esta estrategia es eso, es poder utilizar el orden, pues digamos que eso sí será en la práctica que nosotros nos aprendamos el orden y que consideramos que lo más significativo va a ser cuando el estudiante sea consciente de esta estrategia y lo pueda utilizar, que es como la riqueza a la que nosotros apuntamos. Si un estudiante logra saber qué es planificar, resumir, proyectar, y lo pueden hacer en grupo, o sea, va a haber momentos de trabajo para nosotros es muy pesado, pero que cuando ellos se suelten, o sea, la riqueza va hacia arriba. El trabajo duro va a ser al principio, mientras uno resto. ¿Cuál es el hilo? De acuerdo, presentamos que quiero agregar respecto a esto. Mónica, o sea, la clase de ayer, la conclusión primera fue esto, exactamente la que tienen ustedes. Esto lo hacemos, no sabíamos que lo hacíamos, no sabíamos lo importante que era desde el punto de vista del monitoreo de la comprensión. No sabíamos que había que hacerlo, lo hacíamos. Pero una cosa muy importante respecto de esto. Es, a ver, yo tengo niños de primero, ¿para qué lo voy a aplicar? Yo tengo niños de sexto, yo estoy en la universidad, se puede hacer en todos los niveles. El único truco para que resulte es que los textos que se usen sean adecuados. Entonces, cada vez que uno introduce un texto de un nivel superior o de un área nueva, como ciencia, por ejemplo, un texto especial que se haya acordado leer, uno puede repetir la estrategia, es decir, saber, voy a leer yo esta página, voy a clarificarla y sigo la estrategia. En resumen, ¿qué dice esta página que leímos? ¿Qué predicciones puedo hacer? ¿Qué pregunta está respondiendo esta página? Y seguirlo leyendo así. ¿Qué pasa? Los estudiantes se van apropiando y van entendiendo como, no, ya se lo traspasé, ahora que lean cualquier cosa. Porque cuando cambiamos de nivel de dificultad, no va a ser tan obvio que se sepan hacer preguntas. Hay textos muy complejos que tienen mucho implícito, que dicen muy poco. De hecho, este texto del nivel 9 me sorprendió la forma en que comienza. Uno no sabe, y no es muy típico. Había una vez un padre y una madre que tenían muy pocos recursos y a su única hija, Tina, la mandaron con los abuelos a Bernarda. En este no dice nada. Sabemos que Tina está triste, que algo le dijo su mamá, de la que se ve que se ha separado, y después se va llegando a la escuela y que hace frío, y que hay el papá que le dijo algo. ¿Sabemos? Como que tiene muy poco contexto. Entonces, es un texto complejo, de que tenemos que inferir mucho. Entonces, no se confíen, ustedes dicen enseñar estrategia y ya, vaya por la vida usted monitoreándose. No, hay que repetirla. Y claro, uno lo que puede hacer es decirle a los estudiantes que participen. ¿En qué? En los niveles en que lo puedan hacer. Aquí en este grupo se plantea, oye, si yo tengo niños con niveles bajos, eso lo excluyo. El poco presente en la lista que no puedo hacer nada. No, con textos de nivel más básico. Y aquí vamos a encontrar páginas más sencillas. Entonces, decir, esta la preparo, la selecciono y elijo a esos estudiantes y le digo, tú lees este texto muy bien. Juan José, por ejemplo, lo leíste muy bien. Ahora, ¿qué crees tú que dice el texto? Eso es lo que dice literalmente. Acceso a la información. Esto es, se te ocurre algo que no está dicho, pero está de alguna manera presente. ¿Por qué? Porque para hacer predicciones, si uno no ha entendido algo más que no está dicho, no puede. ¿Me entienden? Entonces, nunca esto lo que permite es hacerlos participar a todos. Ahora, a clase completa no. Yo les digo a mis estudiantes, es como el noviazgo. No sé cómo le llaman aquí, ya. Allá en Chile se llama pololeo, cuando es de los niños menores, llevando. Claro, pololeo. No sé por qué se me pararon las manos. Bueno, entonces, le digo, ¿eso es de a dos o no? Si alguno que ustedes quieren, un niño las invita y si le dice, mire, tengo otra amiga que la quiere igual que tú, o sea, ustedes dicen, fíjate, no te veas más ni me llames. Entonces le digo, bueno, esto igual. La enseñanza requiere de esa relación uno a uno en ciertas instancias. Entonces, pero en ese sentido, digamos que considero si el logro final de la estrategia
Si bien es cierto que obviamente nosotros vamos a tener que hacer un acompañamiento, la idea apunta a que la estrategia haya un momento donde ellos puedan interiorizar ese proceso y hacerlo. Es decir, yo ya sé que si yo quiero comprender este texto, voy a tener ciertos pasos básicos para hacerlo. Que si no lo puedo hacer, pediría ayuda o apoyo. Porque yo veo que si el ejercicio llega a ser muy dependiente de, pues no tendría como cierta riqueza al momento de interiorizar. Por ejemplo, cuando uno está en la universidad, que uno consigue un texto, que uno hacer resúmenes y pasa lo que le pasó al estudiante, que yo no sabía que decía eso. Entonces, uno en ese momento pide apoyo. Pero si uno ya tiene las bases de que cuando coge un texto tiene ciertas cosas por hacer, y que sería como el ideal también de llegar a hacer esto con los chicos, que si uno ya no está, ellos por lo menos saben que si quieren entender un libro van a tener ciertos pasitos que poder solucionar. Absolutamente. Gracias. Mi grupo es multirregional. Somos muy diverso, hay una persona de Restrepo Valle, una de Manizales, Bogotá, Chía, Casanare, Santa Lucía del Cabo. Diferentes regiones. Pero todos conversando, pues llegamos como a las mismas conclusiones, que también han sido las conclusiones de las compañeras que ya han expuesto. En primer lugar, ya lo hacíamos, sino que no le teníamos una estructura, no lo teníamos como algo que fuera realmente tan básico, sino que era un ejercicio cualquiera, de pronto me atrevería a decirlo, de lectura. Yo les decía, me los compartí a mis compañeros, pero llegaba un momento, yo les decía, estaremos ahí, ¿qué piensan ustedes que van a pasar? Pero era algo así pues como por ponerle como el interés a la lectura, más no como si fuera un ejercicio que realmente fuera a dar un resultado. Sí, entonces eso fue lo que aprendimos hoy, que es algo estructurado, algo muy bueno, muy positivo y que podríamos obtener muy buenos resultados. Las semejanzas entonces y las diferencias ahí están también del ejercicio y de que hacer nosotros. También pues, ¿qué más les quisiera decir? Pues toda su exposición, la forma que nos llevó nos pareció excelente, nos quedó todo clarísimo. Yo voy y pues yo creo que es el sentir general, vamos pues como con las ganas de decir, vamos a hacerlo ya como estructurado, pues también es como mi personal. Y bueno, lo único negativo que vimos fue el tiempo, es que cada vez tengo más tiempo para haber hecho más cosas y haber aprendido más. Sí, por favor. No, si me desmayo es culpa de nosotros recordamos. Ya dijimos ayer, se desmayó una persona. Sí, no, gravemente. Pero buen chiste. No lo podríamos decir, la palabra sí de Pero no te sientes. No, 3 minutos rápidos. Nosotros recogimos como que las reflexiones que se hicieron en los otros grupos se parecen mucho. Si se piensan unas actividades en torno a la lectura, que son actividades con objetivo pedagógico, que distan de la manera como se organizan, y esto es como una nueva estrategia para poder implementar. Surgía la misma dificultad y el mismo temor de tener muchos niños y niñas en el aula, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero pues son temores que en medio de todo, a lo largo de la experiencia, todos hemos aprendido a sobrellevar, nos manejamos. Aquí parecía la compañera de Escuela Nueva, que tiene pues todas unas estrategias, el del grupo cooperativo, el que más fuerte ayuda a paliar un poco las dificultades de aquel que está un poquito más relegado en el proceso. Y nosotros éramos un poco más osados frente a la estrategia y decíamos, como estrategia es interesante, pero ¿cómo podemos nosotros enriquecer? ¿O cómo podemos nosotros cambiar ciertos elementos? Entonces la tomamos, era una manera muy rápida, decíamos, decíamos clarificar, significado, después de ese momento podemos hacer un ejercicio de conciencia fonológica, con otro tipo de lecturas. Preguntar, y vamos a hacer preguntas de lectura, de literales, podemos lanzarnos a hacer preguntas más inferenciales, ¿sí? Sí, nosotros lo que hacemos generalmente en el
aula es empezar a agarrar de muchos recursos y a modelar. Por eso te decíamos, como un poco más usados, te queremos escuchar. También es posible que como estrategia nosotros empecemos a jugar y a combinar con otras maneras de trabajar en el aula. Bueno, lo que pasa es que lo que quería agregar es que me gustó mucho un libro que se llama Preventing Reading Difficulties, que escribió la Catherine Stone, la psicóloga educacional y mucho más notable, profesora de Harvard, y especialista en lenguaje. Me entusiasmó tanto que escribí un libro en castellano para que mis estudiantes flojitas y estudiantes hombres que no leen inglés por ningún motivo pudieran leer esta maravilla con investigaciones, sumando investigaciones que venía de Latinoamérica, más reciente este libro ese que se publicó en 1998, en fin. Bueno, ese yo en relación con ella la pude invitar a venir a Chile a ella porque ella tiene un proyecto de innovación que se desarrolla en Chile que se llama Un Buen Comienzo, en fin. Y ella propone ahí una cosa muy interesante. Ella dice, nuestro enfoque tiene que ser integrado. Entonces, si estamos leyendo, no sé si ustedes se leyeron este texto, o sea, la historia de la Helen Keller. ¿La conocen? Sí. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cómo era ella de niña, no? ¿Y qué hizo la diferencia de ella? ¿Alguien lo podría contar brevemente? Es que ella le dio una meningitis aparentemente, quedó sorda, ciega y por ende muda. Y era de una familia muy rica. Y entre sus hermanos ella circulaba como un monstruo, despeinada porque no quería que la peinaran. Todas las niñas nos ha pasado, pequeñas no queremos que nos peinen. Cuando nos vemos en el espejo ya empezaba a cambiar de opinión. Entonces ella comía de los platos de sus hermanos, estaba a la vuelta a la mesa tocando y elegía qué quería, no tenía un plato. Bueno, era un monstruo y un día les pasó una cosa terrible. Ella pasó por la despensa, tocando la pared, la cerró y adentro estaba su madre sacando cosas de la despensa. Gritó mucho rato, mamá, y dijo, la verdad es que esta niña que está creciendo nos va a matar en alguna. Dijo, se va a matar ella, no la podemos tener. Y pidieron, podían pagar, y llamaron a una institutriz que se hizo cargo. Imagínense lo que fue encontrarse con este monstruo ya de 7 años. Y la empezó a disciplinar de una manera muy estricta. No le daba de comer, si no hacía lo que ella le pedía. Y la manejaba con el único lenguaje que Helen entendía. Bueno, y en una de estas, una vez, tuvo una pelea con ella, y esta, no me acuerdo qué hizo esta niña, ahora podría mirar, no me acuerdo. El hecho es que ella le metió la mano debajo del agua para lavarse. De repente le escribió agua sobre la mano. Y Helen Keller siempre recordó eso. Yo de repente supe que esa sensación fresca que me envolvía la mano se llamaba así. Y entonces se dio cuenta y ella repitió esto. No podía meter la mano. Y Annie, su institutriz, dijo, la abrazó. Dijo, bueno, eso. Y ahí, como que empezó una historia increíble. Esta mujer terminó recorriendo Estados Unidos y el mundo, escribiendo su historia ella misma, porque aprendió no solo el lenguaje concreto, el lenguaje abstracto, a leer, a escribir, aprendió el sistema braille. En fin, es una historia increíble de resiliencia, pero gracias a una maestra que adaptó a las necesidades muy difíciles de esta niña la cultura, la puso al alcance de ella. Ella entendía lo que las personas decían porque aprendió a leer las vibraciones de la garganta. Entonces, si quería hablar contigo, te tocaba. Y escuchando ella sabía lo que tú le habías dicho. Y aprendió a hablar. Entonces, bueno, ya preguntaba yo con eso. Perdón, gracias. No, no mentira, con la que digo yo esto. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que esta historia, fascinante para los niños, no tiene que pensarlo, si les va a gustar a su grupo o no. Leérselo solo a niños que están en este nivel lector, así sean de primero, que tendrán niños muy adelantados. Y después decir, perfecto, yo voy a trabajar con ciencia fonológica aquí, si es necesario, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Vamos a buscar entonces cómo marcar, qué sé yo, las vocales en este texto. ¿Por qué en esto? ¿Qué es lo que dice Catherine? Y tiene toda razón. Nosotros los problemas no son de comprensión o de decodificación. Cuando hay una palabra que no conocemos, la leemos mal, la leemos lento. ¿Cómo dice esto? ¿Me entienden? Nombres extraños, qué sé yo. Yo muchas veces me río viendo tropezar en la iglesia a los que les toca leer
Y entonces el rey Nabucodonosor, ¿ya? El rey de Babilonia, no sé qué, de repente el apóstol Pablo, en los textos que dice, y vinieron, en los hechos de los apóstoles, de Panfilia, de no sé qué, unos nombres imposibles de leer en una lista rápida. Entonces, que le tocan en la iglesia esa lectura, cuando los apóstoles hablan en distintas lenguas, dice que los entendieron una gente de, no le explico por los nombres raros, el que lee tropieza, y no dice, pero si este señor es educado, es profesional, ¿por qué tropieza? Porque lo que está leyendo no es fácil. Entonces, no lo olvidemos, ¿ya? La decodificación depende en parte de la comprensión. Si sabemos lo que estamos leyendo, no tenemos problema. Entonces, busquen, por ejemplo, palabras que empiecen con vocal. O elegir, uno puede hacer una lista de palabras de aquí y decir, miren, tomé palabras de este texto y quiero que ustedes hagan síntesis fonémica, por ejemplo. Entonces, yo les voy a decir o, ¿qué dice? ¿Ya? No estoy segura que ustedes lo hayan logrado, pero temo. ¿Ya? Después voy a leerles a. ¿Qué dije? Frilla, dice ahí, o sea, es complejo, estoy sorprendido de esto. Pero esto sirve para hacer conciencia fonológica en todos sus niveles. ¿Ya? Lo más simple que es, bueno, la rima en castellano no tiene mucho sentido, la verdad. Ubicar fonema inicial y final. Ese es probablemente el nivel de conciencia fonológica que tiene una cierta complejidad en castellano, ya que es la conciencia fonológica que incide en el dominio lector, porque separar en sílabas no existe, no tiene ningún peso. La síntesis y segmentación fonémica. Si yo digo, por ejemplo, capitán, ¿ya? Y te pido a ti o a ti, ¿cómo lo puedes segmentar? ¿Cómo podrías decir tu capitán? A lo mejor, si no es profesor de primaria, así que no va a tener idea. Se hace A, I, A, I. Yo tengo que, digamos, producir los fonemas. La otra opción es que yo los cuente, que es más fácil. Si yo digo proteger, ¿cuántos fonemas escuchamos? Ustedes son un nivel muy alto. Porque además P es separado. 8 fonemas. ¿Cómo? P es separado. Claro. Pero hay que hacerlo, ¿entienden? Entonces, ojo, si van a trabajar de codificación, trabajen en conjunto con eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los otros nos hace creer que son procesos sucesivos, que la decodificación es fácil y la comprensión es difícil. Y no es así. ¿Ya? Van unidos. Entonces, bueno, nos queda justo para los jueves. Bueno, último momento que tenemos es para el cierre. Voy a proponerles que hagamos un resumen de lo que se nos ha presentado como estrategia de práctica de aula. ¿Y cómo se llama la estrategia? Enseñanza reciente. Y vamos a reconocer, a recordar cuántos momentos los pasos tienen. El primero, clarificar. Por favor, vamos a revisar la importancia que podemos rescatar de la estrategia, esa estrategia de clarificar. ¿Cómo podemos reconocer la estrategia de clarificar? ¿Y en qué sentido es importante hacer eso en la práctica de aula? Para mejorar la comprensión. Mejorar la comprensión. Perdón, ¿ya uno? Si el niño no entiende las palabras que lee, no va a entender el texto. No va a tener sentido. Bien. ¿Algo más que decir? Se amplía la memoria semántica. Eso le abre espacios para comprender. Muy bien. Algo que quiero pues hacer ver muy importante es que cuando los niños se desempeñan en las pruebas, por ejemplo, en nuestra prueba de estado, una de las fallas que ellos tienen en su desempeño precisamente es la carencia o pobreza de vocabulario. ¿Sí? De pronto ellos no interpretan la semántica, la contextualización y en ello fallan. Por esto esta estrategia
ha incluido este aspecto que ellos denominan clarificación, ¿no? Que es el reconocimiento del vocabulario y reconocimiento de las expresiones que el niño de pronto no esté manejando en el momento. Es una estrategia fundamental. Bueno, el segundo, ¿cuál es? Resumir. ¿Qué importancia tiene resumir? Le ayuda a concretar ideas. Le ayuda a concretar ideas. ¿Por qué más? ¿Qué otra función tiene resumir? Seleccionar información. Recordar y seleccionar información. ¿Qué más sugiere como funcionalidad de resumir? La mente esa es una competencia, ¿no? Una competencia importante es precisamente la capacidad de síntesis, ¿sí? Es fomentar, estimular la capacidad de síntesis. Y recordemos que en ello se está poniendo en juego el pensamiento, ¿sí? Una serie de procesos mentales que llevan a la persona a entender y comprender mejor. Me parece excelente, personalmente lo rescato, porque cuando se hace síntesis hay que entender y comprender. Nos exige entender y comprender el texto y para poder pues resumirlo. Y en ello hay unos procesos mentales de gran riqueza que se están estimulando. El tercero, preguntar. ¿Qué función tiene esa estrategia? Aclarar. ¿Qué más otra función e importancia tiene preguntar? Eso es fomentar la capacidad investigativa, que es lo que tanto se busca como hoy en día, ¿no? Uno busca niños o formar, en casi todos los países de los colegios dice que tengan pensamiento crítico, que indague, que explore. Entonces básicamente preguntar y enseñarle a preguntar a los niños es clave. Solo se da cuenta del nivel de comprensión que se ha alcanzado. Sí. Por Las la preguntas, sí. manera en la que se plantea el tipo de pregunta acá le permite al estudiante tener un pensamiento reversible. Es decir, cuando yo planteo la respuesta como una pregunta, hace que el estudiante tenga que, sí, o sea, tiene que hacer todo un proceso que le va a permitir desarrollar ese pensamiento. Perfecto, es una excelente estrategia que estimula también la comprensión. Estimula a comprender el texto para producir la pregunta. Entonces miren que le estamos dando un sentido al niño, un sentido y una oportunidad motivante para que lea. Si se le está estimulando con la pregunta, si le pedimos que pregunte, es una forma de generar en el niño una estimulación para la comprensión. Me parece también una estrategia excelente. Además que la pregunta es clave. La pregunta es clave también porque saber preguntar, saber hacer preguntas pertinentes y preguntas de calidad generan en los niños también procesos de desarrollo del pensamiento muy importantes. Es algo que Sí. Una pregunta puede disparar un proceso de investigación científica y puede generar corrientes de innovación, de búsqueda impaciente, inquieta del estudiante. Cuando hay una pregunta no se descansa hasta hallar una respuesta, a corto, mediano o largo plazo. Y la última, predecir. ¿Qué funcionalidad le podemos ver a la función de predecir? Dispara la creatividad, la imaginación. La creatividad, sí, la imaginación. Pero ya también a proyectarse en el tiempo. Proyectarse. Ahora, pero la preparación tiene que ser consistente con la lectura. Por eso Sí, claro. todas las que están muy amarradas al texto, porque justamente el objeto es que el maestro tenga un control. No son preguntar, no es predecir. Como mira, yo creo que de aquí se van a amar todos porque vamos a hacer una nave espacial, lo va a recoger y Tina y lo que sea se van. Yo creo que en este caso predecir permite que el estudiante sea coherente con la estructura del texto. Es decir, si estoy hablando del texto narrativo y voy en el inicio y me van a plantear un desenlace, seguramente puedo tener en cuenta estos y estos elementos
plantear la idea que sigue. O sea, no es como dice aquí la profe, inventar por inventar, sino que tenga en cuenta, por ejemplo, que si estoy en la nieve, lo de esa manera de decirse, aparece un tigre o un león, porque uno entiende que esos animales no pertenecen a ese hábitat. Entonces, la idea es que proyectar ese predecible sea teniendo en cuenta los elementos que la regulariedad. Por supuesto. Entonces, siempre va a haber niños que se salen el trabajo fuerte de uno es ayudarles a que se centren en esa idea al igual que las estrategias anteriores, esta estimula también la lectura, la comprensión de lectura. La estimula muchísimo. A la vez que también estimula en el estudiante una una competencia muy importante, que es precisamente proponer, ser propositivo. Porque la predicción es una función propositiva. Entonces, sumados todos estos elementos de la estrategia, estas tácticas, porque una estrategia es un conjunto de tácticas, ahí tenemos 4 tácticas que conforman la estrategia, todas ellas realmente son muy pertinentes y muy en su conjunto. Es una gran estrategia pedagógico-didáctica que va a impulsar en los niños no solamente la comprensión lectora, sino su desarrollo integral, su desarrollo educativo integral. Tal es pues la riqueza que encontramos en esta estructura, en esta caracterización de una práctica de aula que nos ha presentado la doctora Malva Villalón. Le agradecemos, doctora, que nos ha dicho y a ustedes les agradecemos muchísimo su participación, la cual es muy significativa. Feliz tarde. Muchísimas gracias.